21. Y después de haber hablado hasta ahora sobre minería, vamos a hablar sobre infraestructura y particularmente infraestructura ferroviaria. Esto a partir de un proyecto que ha sido presentado en Brasil y elaborado entre Brasil y China para construir un ferrocarril bioceánico que une el Atlántico brasileño con el Pacífico peruano, especialmente el puerto de Chancay. Han habido reacciones prudentes por parte del gobierno peruano, por una parte el canciller, por otra parte también el primer ministro, haciendo saber que no habíamos estado informados de la elaboración de este proyecto, pese a que el tema ha sido declarado de interés nacional desde hace ya muchos años. Tenemos que reaccionar con mucha prudencia por las razones geopolíticas que sabemos, la hostilidad de Trump a las inversiones chinas de nuestra región, pero tampoco a aislarnos de un elemento como este tipo que puede realmente alterar las condiciones del comercio en nuestro país y vincular más que nunca nuestra Amazonía con la sierra y con la costa. Una de las personas que más conoce sobre economía asiática y China en particular es el profesor de San Marcos, Carlos Aquino, que está con nosotros. Señor Carlos Aquino, muy buenos días, bienvenido a RPP. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto escuchar. ¿Qué nos puede decir sobre esta iniciativa chino-brasileña de tren bioceánico? Bueno, yo creo que es natural el interés que ellos tengan en hacer este tren, ¿no? Por una sencilla razón. Brasil prácticamente el 30% de lo que exporta al mundo en bienes va a China. El año pasado, por ejemplo, vendió 94.000 millones de dólares en bienes a China, casi 4 veces lo que el Perú vendió a China. Y el año pasado también Brasil compró casi 4 veces más de China de lo que el Perú vendió. Entonces, y esa carga a China se va por el canal de Panamá o se va cruzando todo el Atlántico. De tener una vía directa a Chancay, Brasil, obviamente se ahorraría mucho tiempo. No solo eso, la mitad de lo que China compra de Latinoamérica es de Brasil. Entonces, para China también es obvio que teniendo un tren que comunique directamente del Pacífico hacia Brasil se ahorraría mucho tiempo. Entonces, es obvio el interés que ellos tengan de hacer el tren, pero también debería ser obvio el interés para el Perú, ¿no? Así es. Por ahí va la pregunta, digamos, o la precisión que le pediríamos, porque hemos tenido reacciones. Por un lado, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Arana, ha dicho que el gobierno peruano no está involucrado ni tiene previsto participar en esta iniciativa. Sin embargo, el canciller Schaller ha saludado la medida al mismo tiempo. ¿Cuál es la posición del Perú y qué dice? Porque, en efecto, como citaba Fernando, hay una ley que declara de interés público la construcción de un corredor vial. No especifica un tren, pero sí habla de un corredor vial interoceánico. Es una ley publicada en abril del año 2004. Pero no se ha hecho nada de esa ley, ¿no? Bueno, yo creo que obviamente si van a hacer el tren tienen que involucrar al Perú de todas maneras. Entonces, lo aconsejable sería que se coordine, ¿no? Pero en verdad ha sido una sorpresa. Pero bueno, independientemente de esto, es obvio que el Perú debe participar en esta cuestión del tren, debe definirla el trazado. Y el trazado no se debe hacer pensando principalmente en los intereses de Brasil y China, debe ser pensando en los intereses, pero por ejemplo, ¿no? Viendo que el tren atraviese lugares donde hay bastante población para que ellos puedan integrarse al mercado de la costa, donde hay más recursos que explotar, por ejemplo. Es obvio que el Perú debe participar. Y claro, el problema es quizás la falta de capital, pero fíjense, el Estado no tiene necesidad de poner dinero, hay muchos esquemas, desde la asociación pública-privada hasta quizás involucrar, como creo que lo van a hacer, inversionistas de China y Brasil, porque repito, ellos son los que tienen mucho interés en este tren. Entonces, claro, profesor Aquino, entonces usted, para resumir y para que quede claro a nuestros oyentes, usted estaría de acuerdo, diría en primer lugar que el Perú tiene que participar, pero tiene también que tratar de beneficiarse lo máximo posible y, por ejemplo, definir por dónde debería ser el recorrido, ¿correcto? Obvio. Aunque Brasil y China financien todo, el que debe trazar el camino es el Perú, beneficiando, repito, a las poblaciones más numerosas que hay en el trayecto y donde hay más recursos que explotar. Es obvio que el Perú debe hacerlo, ¿no? ¿Y por dónde diría usted que es ese recorrido?
Bueno, se habla de que ya que hay un tren que llega hasta el centro del Perú, de ahí podría extenderse hasta Pucallpa y de Pucallpa probablemente hasta la frontera con Brasil. Yo no soy un técnico, no conozco la geología del lugar, pero obviamente eso podría ser una ruta. O que haya otra opción que pueda ser viable viendo el tema de costo-beneficio y todo lo demás, pero de que el Perú lo debe hacer, debe ser el que dirige, es bastante obvio, ¿no? Carlos Aquino, el acuerdo ha sido firmado por una empresa pública brasileña y por el Instituto de Planificación Económica de China, es decir, dos entidades de los estados respectivos, no son empresas privadas. Y se dice que el monto total de la inversión sería $100.000 millones, 100.000 millones de dólares, una tercera parte de nuestro PBI, 10.000 de los cuales corresponderían al trayecto del Perú. ¿Qué consecuencias saca usted del hecho de que se trate de una entidad pública china la que está impulsando este proyecto? Bueno, es obvio, ¿no? Si uno revisa, me refiero a obvio en el sentido, si uno revisa el desarrollo económico reciente de los países que más se han desarrollado son en Asia, son los estados los que han tomado la iniciativa. China, cuando empezó sus reformas económicas en 1979, el tren más rápido que tenía corría a 60 kilómetros por hora. China tiene los trenes más veloces del mundo, que corren a 400 kilómetros por hora. Es el estado que ha planificado a mediano y largo plazo, estamos hablando de 10, 15, 20 años, para que la infraestructura, que es vital para el desarrollo económico de un país, sea parte de ese plan de desarrollo. Entonces, es obvio que el Estado, no solo eso, porque la infraestructura es un sector muy importante y demanda una enorme cantidad de dinero, que a veces el sector privado no es capaz de hacerlo, o si lo hace el sector privado, obviamente debe ser dirigido por el Estado, porque es el que traza por dónde debe ser hecho ese tren. Entonces, y en Brasil también, sabemos que Brasil es un país que, a pesar de que lo cambian los gobiernos, hay un Estado que dirige en cierta forma la infraestructura del país. Miren ustedes todo el desarrollo que ha tenido Brasil de su Amazonía, cómo ha expandido su frontera agrícola, ganadera. Deforestando también de paso, ¿no? Bueno, claro, eso es una cosa que también sabía, pero bueno, hay que aprender de esa experiencia, pues allá hay estados que planifican en el mediano y largo plazo, lamentablemente eso no hay en el Perú, pero habría que aprender de esa experiencia. ¿Y cómo explica usted que no se haya informado de esto a las autoridades peruanas y no se haya asociado al Perú a lo que es un tren previsto para recorrer nuestro país desde un extremo hasta otro? Bueno, lo que yo entiendo es que China y Brasil han firmado un convenio para hacer el estudio de factibilidad de dónde va a pasar el tren, pero es obvio que van a tener que en algún momento consultarle al Perú, ¿no? Porque no pueden hacer un tren por encima. Claro, no hay manera de llegar al Pacífico si no es pasando por Perú. Entonces, nos iban a consultar. Ahora, que no lo hayan hecho ahorita, no sé, pero obviamente van a tener que consultarlo ahora, mañana, el próximo año, por supuesto. De acuerdo, profesor. Muchas gracias por habernos dado estos alcances para tratar de entender mejor este proyecto, cuáles son las ventajas, cuáles serían las ventajas, pero también, por supuesto, las formas en las que esto se puede llevar adelante. Muy amable. Buenos días. Sí, hasta luego. Gracias.